Sí, saludo a todos los miles y miles de televidentes. Vamos a corregir un poquito la cuestión de la primera. Fue la más importante del grupo, pero no la primera. Porque el primer encuentro de baño de sangre, como se llamó, se efectuó el día 13 de marzo en Fuente del Rodeo, eso es cerquita de Neiva. Fue el primer encuentro en que el general dominicano Fernando Taveras se cubrió de gloria. Claro que no fue una batalla de la envergadura de la batalla que se cumple hoy, la batalla de Azua, impropiamente llamada batalla 19 de marzo, porque la batalla llevan el nombre del lugar donde se efectúen y no de la fecha. Entonces, lo correcto es batalla de Azua, efectuada 19 de marzo de 1844, y recalcando, ¿verdad?, el primer encuentro fue el día 13 de marzo. Y 3 días después, entonces sí se efectúa a 110 kilómetros de la capital dominicana, entre las tropas haitianas que venían desde Puerto Príncipe, bajo la dirección de Charles Herald, y las tropas dominicanas que iban desde la capital dominicana hacia la frontera sur de nuestro país, y se encontraron prácticamente a mitad de país, a mitad de territorio, esa tropa que venían desde Haití, que venía desde Haití, con la tropa del general Pedro Santana Familia, que por cierto, Santana, primero antes de llegar a Azua, ya se había ido desde el Ceibo, de su propiedad en el Ceibo, para la capital dominicana. Y en el trayecto hacia la capital, Pedro Santana iba tomando personas de diferentes territorios, incluyendo muchos higüeyanos que brillaron, inclusive algunos llegaron hasta general, se fueron con Pedro Santana hacia Santo Domingo. Santana llegó con 1000 hombres a la capital del este, y la mayoría eran ceibanos e higüeyanos. Ceibanos e higüeyanos, dos pueblos viejos de más de 500 años que ya tienen ambos. Pues Pedro Santana llega a la capital, y entonces, cuando se da el grito de independencia nacional, que para eso fue que ellos llegaron con Santana a luchar por la independencia, que se efectuó 27 de febrero de 1844. Pero ese día fue prácticamente la declaración de que ya no íbamos a estar sometidos al gobierno haitiano. Ese día no se peleó, ese día fue una declaración de independencia. En la Puerta de la Misericordia, luego se trasladan ahí a la Puerta del Conde, y Pedro Santana entonces ya en marzo, pues se va al sur del país, donde también ya estaban el general Antonio Duvergé, una de las grandes glorias del país, que se mencionan poco, pero Duvergé fue una espada gloriosa completamente, e inclusive la esposa de Duvergé vivió aquí en Salvaleón de Higüey y está enterrada aquí en Higüey, y Antonio Duvergé, sus restos lo habían traído desde el Ceibo para acá. Pero bien, debemos hablar entonces no de esos dos grandes, sí de Pedro Santana, sí, porque fue el héroe indiscutible de esa batalla. Entonces, fíjense que cuando se da el grito de independencia, en Haití se comienzan a preparar para invadir la República Dominicana, para volver otra vez a tomar el territorio que habían perdido. Organizan un ejército tremendo, algunos historiadores hablan hasta de 30.000 hombres, yo me lo encuentro demasiado, como aburtada la cifra, 30.000 hombres. Tienen que salir de por lo menos 30.000 hogares, tener la mayoría esposas y todo eso, y Haití no tenía una población tan grande en ese entonces. Los haitianos se organizan por dos zonas, una zona sur con dos lugares, y una por el norte. La del norte es la que va a llegar a Santiago el día 30 de marzo. 30 de marzo. Y la que venía por el sur, que llegó primero, se encontraron entonces el 19 de marzo de 1844. La del norte venía desde Cabo Haitiano y la del sur desde Puerto Príncipe. Fíjate que el mismo general Charles Herald es quien encabeza a ese grupo de soldados haitianos para venir a recuperar, pensaba él, lo que fue la República Dominicana por espacio de 22 años. El general Pedro Santana ha sido criticado duramente a través de los años, sin embargo, ha sido uno de los que peleó, ¿verdad?, por la libertad de la República Dominicana. Sí. La crítica es valedera. La historia mide al hombre no de lo que hace al comienzo, sino cómo termina. Entonces Pedro Santana comienza siendo una persona. Pedro Santana nació en Haití,
en Hincha, en el 1801. Y de ahí se va a Santiago, de Santiago a la capital y de la capital al Ceibo, donde se hace importante a través del matrimonio con Micaela Febles, que fue una señora rica de la zona, y Santana se convierte en una persona importantísima. ¿Por qué se critica a Pedro Santana habiendo sido héroe de la batalla de Azua del 19 de marzo de 1844, que hoy cumple 175 años, de la batalla Las Carreras, efectuada en el 1849? Porque Santana pensó de que la República Dominicana no podía mantenerse independiente sin el apoyo de una nación extranjera. Esto lleva a Pedro Santana entonces a efectuar lo que se llamó la anexión a España. 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, después de, de tanta sangre que le costó al país la independencia, le entrega este territorio en manos de plata, en plata a España. Los españoles se ven muy bien, vienen y comienzan a gobernar el país. Sucede que al luchar por la independencia y entonces entregar el país a España, prácticamente se convierte en un traidor, en una persona que no merece verdaderamente ser llamado padre de la patria, como están diciendo por ahí alguna gente de que el padre de la patria, Pedro Santana. No, es que Santana muere en el 1864, cuando muere, hizo la anexión a España. Entonces no solo esto, sino que Santana fusila a los principales luchadores por la independencia. Manda a fusilar a Sánchez, que lo mata en el 1861, a Sánchez, a Antonio Duvergé, que lo fusila en el Ceibo en el 1855, mata a María Trinidad Sánchez, que al cumplirse el primer año de independencia la manda a fusilar. A Duarte lo hace que tenga que salir huyendo del país, y todo el que se pudo escapar se fue. Pero muchos que se quedaron aquí, los hermanos Puello, también lo fusiló. Entonces Santana mata a los mismos trinitarios. Santana no era un trinitario, Santana quería la independencia, pero lo que prácticamente más quería Santana era la separación de Haití. Yo diría que como su familia nació en Hincha, y Hincha pasó a territorio de Haití, porque Hincha está en Haití. En esa vez era de aquí, pero es posible que se haya quedado con ese recelo, esa mala voluntad a los haitianos, y esto llevó, aunque prefirió entonces salir de Haití, pero incorporarla a la República de España. También quiso que fuera de Francia, también quiso que fuera de Inglaterra, al que fuera, siempre que no fueran los haitianos. Entonces la crítica es valedera. Los restos de Pedro Santana estuvieron en el Ceibo, en el cementerio del Ceibo, hasta la época de Balaguer, en la época del 70, que entonces toman esos restos y los llevan al Panteón de la Patria, allá en Santo Domingo. Y fíjate que hay un movimiento para tratar de sacar los restos de Santana de ahí, del Panteón de la Patria, que creo que no se va a dar, porque es muy difícil, después que a una persona lo llevan al Panteón de la Patria para ser héroe nacional, porque eso es lo que es la categoría del que está ahí, un héroe nacional, pues no creo que lo vayan a sacar, porque va a haber siempre sectores que van a apoyar que se quede, otros que lo saquen, pero lo cierto es que Santana prácticamente merece cierto repudio, especialmente de la persona de los trinitarios, porque él, con ese hecho de hacer la anexión a España, prácticamente merece que se le repulse. Así es que esas dos batallas, la batalla de Azua y la de Santiago, fueron prácticamente las dos batallas más importantes en las dos guerras, o sea, batallas dentro de la guerra de 12 años contra los haitianos, que merecen verdaderamente que las mantengamos siempre presentes. Gracias, Martín. Siempre.